Y bueno, vamos a retomar comenzando un estudio del libro de Amós. Alguien llamó a los profetas menores, los llamó los dioses olvidados. Dioses no en el sentido de deidad, sino dioses en el sentido de aquellos portavoces de Dios, pero los llamó los dioses olvidados. ¿Cuántas predicaciones o cuántas exposiciones completas de un libro de uno de los pequeños profetas usted ha escuchado? No son muy comunes, ¿cierto? Son muy comunes las predicaciones del Nuevo Testamento. Son muy comunes las predicaciones de algunos libros amados del Antiguo Testamento, como Salmos, como Proverbios, quizá algún libro del Pentateuco. Pero en realidad es poco lo que se predican los profetas menores hoy en día, ¿no? Y claro, es que hay una extrañeza grande para nosotros cuando nos acercamos a estos libros. Una extrañeza propia de la personalidad de los profetas, propia de la manera como ellos comunican el mensaje, pero también por la distancia cultural que tenemos con ellos. Es una distancia de 2500 años en los más cercanos, pero de 2800, 2900 años en los más lejanos. Una distancia cultural de una gente que piensa totalmente diferente a nosotros, los hebreos. Nosotros somos herederos del pensamiento griego. Y también una diferencia grandísima en la manera en que ellos vivían. La manera en que Israel antiguo vivía era una manera agrícola, una manera muy rural, muy diferente a la nuestra, que es citadina, que es cargada pues de todo lo que la modernidad nos ha dado, ¿no? Así que uno, cuando se mete en uno de los libros de los profetas menores, se siente nadando en aguas extrañas. ¿No le ha pasado a usted? Si usted ha leído esos libros de los profetas, obviamente entiende el mensaje general, pero uno se siente un poquito raro, extraño, incómodo, como que no sabe dónde ubicarse, cómo entender algunas de estas cosas, ¿no? Otro escritor llamó a los profetas menores, o mejor, escribió un comentario a los profetas menores que tiene como título El mensaje mayor de los profetas menores. Interesante título, ¿no? El mensaje mayor de los profetas menores, porque nosotros sabemos que nuestra Biblia está dividida entre los profetas mayores y los profetas menores. Espero que usted sepa eso, ¿no? Si no, bueno, después me pregunta o investiga un poquito de qué es lo que estoy hablando. Pero esos 17 profetas, libros de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, están divididos en dos. O normalmente cuando uno hace estudios del Antiguo Testamento, le presentan esos libros en dos divisiones. Los profetas mayores, que son 5 en nuestra Biblia, no así en la Biblia hebrea, pero sí en nuestra Biblia, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego vienen 12 que se le llaman los profetas menores. Ese título que se le ha dado a esas dos secciones ha llevado a veces a los cristianos a pensar entonces que el mensaje importante, ¿dónde está? En los profetas mayores. Los profetas menores, bueno, sí, profetas, pero el mensaje de ellos parece no ser muy importante. Queridos hermanos, se les llamó profetas mayores no porque ese mensaje fuera mayor, fuera más importante, sino por su extensión. Usted mira, Isaías tiene 66 capítulos, mira, Jeremías tiene 50 y tantos capítulos, Lamentaciones es realmente un apéndice de Jeremías, mira el libro de Ezequiel, tiene 40 y tantos capítulos, Daniel es el más pequeño de los mayores que tiene 12 capítulos, pero son libros gordos, que por su extensión, entonces los judíos lo tenían cada uno en su propio rollo, cada uno de esos libros tenía un solo rollito. Recuerden que en la antigüedad no tenían encuadernación como nosotros tenemos la Biblia, sino que cada libro estaba en un rollo. Entonces, por causa de la extensión, esos profetas grandes tenía cada uno su propio rollo. Existía el rollo de Isaías, existía el rollo de Jeremías, etcétera, ¿no? Pero los profetas menores, porque son más cortos en extensión, entonces se juntaron en un solo tomo. 12 profetas menores en un solo tomo que los judíos le llamaban los 12. En hebreo se llamaban los Tere Azar, eran los 12. ¿Por qué se les llamó los 12 y por qué se les llamó los profetas? Se les llamaban en hebreo los profetas posteriores, simplemente porque esos 12 junticos cabían en un solo rollo. Entonces, cuando usted preguntaba por Amós, no le pasaban el rollo de Amós, le pasaban el rollo de los 12.
Los 12 que nosotros llamamos profetas menores. Así que cuando hablamos de profetas menores no estamos diciendo que el mensaje de ellos sea menos importante, sino que son más cortos en su extensión. Claro, todo eso que estoy diciendo ha generado en la iglesia cristiana cierto desdén, cierta despreocupación acerca del mensaje de los profetas menores, ¿no? Tal vez nosotros conocemos uno que otro por ahí, y el más famoso de los profetas menores creo que es Jonás, porque sabemos la historia del gran pez que se lo tragó, pero no sabemos más de Jonás. ¿Qué tanto ha escuchado usted de Oseas? De Joel, de Amós, que es el libro que vamos a empezar a estudiar, de Abdías. ¿Abdías? ¿Eso dónde está? ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Jonás, de Miqueas, de Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí le nombré los 12 profetas menores, ¿no? Y es lamentable, realmente es lamentable que se predique poco los libros de los profetas menores, porque si hay hombres en la Biblia que hablaron escuetamente, que hablaron directamente, que hablaron en el lenguaje de la gente común y corriente, el mensaje de una manera penetrante, si hay hombres en la Biblia que predicaron, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, denunciando los males de sus días, esos fueron los profetas menores. Tienen un mensaje profundísimo, un mensaje maravilloso, un mensaje que invita al pueblo no solo a alinear su relación con Dios, sino también a alinear su relación con el prójimo. Los libros de los profetas menores están cargados de denuncias, no solo de idolatría, o sea, de quebrantar la primera tabla, de quebrantar el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sino que están cargados de mensajes de denuncia de la falta de amor al prójimo, de las injusticias sociales que existían en el Israel antiguo, que no son muy diferentes a las de nuestros días. Así que constantemente los profetas invitan a los israelitas también a vivir en justicia. Y justicia para los profetas simplemente era vivir de una manera que se demuestra amor por el prójimo. Así que en los mensajes de los profetas menores encontramos un mensaje bien completo. Un mensaje que nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas, pero a amar también al prójimo como a nosotros mismos. Y el profeta Amós está dentro de ese marco de los profetas menores. Espero con esta pequeña y breve introducción a los profetas animarlos al estudio de Amós, animarlos a esta aventura que vamos a empezar. Vamos a durar unos meses estudiando este precioso y maravilloso libro. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a dar una breve introducción al libro. O sea, queremos mirar el libro panorámicamente, mirarlo desde arriba, mirarlo todo en conjunto, mirar esos 9 capítulos para tener en cuenta cuál es el mensaje general del libro, el propósito general del libro, y luego sí, a partir de eso entonces empezar a estudiar el libro sección por sección. Abra su Biblia, por favor, en Amós capítulo 1, versículo 1. Bueno, voy a esperar un poquito porque supongo que algunos no saben ni siquiera dónde estamos, por allá en la Biblia. Ubíquese en el Antiguo Testamento, ubíquese en los libros de los profetas, puede ubicar el más grande y el primero de ellos, que es Isaías, y un poquito, unas hojas adelante, usted va a encontrar el libro del profeta Amós. Después de Joel está el libro del profeta Amós, y antes de Abdías, el más pequeño de los profetas menores, Abdías. ¿Ya lo encontraron todos? ¿Tienen ya? Bueno, los que tienen celular tienen una gran ventaja, ¿no? Clic. Vamos, ya lo encontré. Traiga la Biblia en físico, traigan la Biblia en físico, hermanos. Por favor, no sean cristianos anónimos. Cargue su Biblia. Amós capítulo 1, versículo 1. Observe cómo comienza este libro. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Como les decía antes, ya hay uno de entrada, se siente un poquito extraño, ¿no? Porque encuentra una cantidad de nombres y descripciones que dicen, ¿y quién es ese? ¿Qué es Tecoa? ¿Dónde queda eso? Nos ubicamos en un contexto histórico, geográfico totalmente diferente al nuestro. Este libro tiene como título
de la manera como es común en los libros de los profetas, tiene como título el nombre de su autor. Noten, se llama el libro de Amós, ¿cierto? Y el versículo 1 nos dice que este libro contiene las palabras ¿de quién? De Amós. Así que el libro tiene como nombre, pues, el libro tiene como título el nombre de su autor. Amós es una palabra hebrea que proviene de una raíz que significa cargar. No vamos a mirar esos textos, pero por ejemplo usted puede mirar Primera de Reyes capítulo 12, versículo 11, o Segunda de Crónicas 10, 11. Para los que están anotando, lo repito, Primera de Reyes 12, 11 y Segunda de Crónicas 10, 11. Allá aparece una palabra hebrea que significa cargar. De esa palabra hebrea muy probablemente deriva el nombre de Amós. Si eso es cierto, entonces el nombre Amós significa algo así como cargador. O alguien que carga, alguien que lleva una carga, ¿no? Esa es la conjetura más segura con relación al nombre de este profeta. Más no podemos decir con relación al significado de ese nombre. Tal vez eso tenga referencia al oficio que él ejercía, que según el capítulo 7 él era cargador de higos y era algo así, una especie de ganadero. Y también es probable que tenga que ver con el propio mensaje de los profetas, porque algunas veces los profetas se refieren a sus mensajes como cargas, o sea, como una carga que Dios ponía sobre sus hombros para ir y llevarla al pueblo de Israel. Como les dije anteriormente, este libro de Amós hace parte de la sección llamada en la Biblia hebrea los 12, o los Tereazar, que nosotros llamamos en nuestra Biblia los profetas menores. O sea, Amós es el tercer libro de los profetas menores. Los profetas menores comienzan con Oseas, primero, luego van con Joel, segundo, y en tercer lugar aparece el libro del profeta Amós. Parece ser, aunque no es totalmente cierto, parece ser que la organización de estos profetas, en el orden en que los tenemos, que sigue la organización de la Biblia hebrea, tiene que ver con la fecha en que fueron escritos, en la fecha que predicaron. Esto quiere decir que dentro de los 12 profetas menores, Amós, junto con Oseas, fue uno de los primeros en predicar en el reino del norte, ¿no? Entonces, este libro hace parte de esa pequeña sección que era un solo rollo para los judíos, que se llama los profetas menores. Ahora, esos profetas menores, esos 12 libros, en la Biblia hebrea se juntan con Isaías, con Jeremías y con Ezequiel, solo con estos tres, Isaías, Jeremías y Ezequiel, para conformar lo que allí se llama en la Biblia hebrea los Neviín, Ajaronín, o los profetas posteriores. Entonces, repito, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro de los 12 para los judíos son los profetas posteriores o los profetas últimos. ¿Por qué esos libros que acabo de mencionar, 15 en total, están en una sección de la Biblia hebrea? La razón es porque estos libros pertenecen a profetas que escribieron sus profecías. O sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 fueron hombres que no solo proclamaron oralmente las profecías, fueron hombres que no solamente fueron de parte de Dios proclamando mensajes oralmente al pueblo de Dios, sino que dejaron por escrito esas proclamaciones. Y usted dirá, pues sí, obvio. No, no obvio. Porque hubo profetas en Israel que aunque proclamaron, aunque dieron profecías, aunque predicaron oralmente, nunca dejaron por escrito sus profecías. Dos ejemplos clásicos, Elías y Eliseo, que fueron los primeros, en realidad, los primeros profetas en Israel, Elías y Eliseo, los hombres que predicaron recién inició el reino de Israel. Esos hombres ejercieron ministerios maravillosos, con muchas predicaciones, con muchas profecías, con muchos milagros, pero no tenemos un libro del profeta Elías ni un libro del profeta Eliseo. Y así también el Antiguo Testamento menciona a otros profetas que aunque profetizaron, aunque llevaron un mensaje a Israel de parte de Dios, nunca dejaron esas profecías por escrito. ¿Qué es lo particular entonces de estos 15? De Isaías, Jeremías, Ezequiel y de los 12, que además de proclamar oralmente el mensaje de Dios, ellos pusieron por escrito sus profecías. Obviamente no todas, debemos entender que no ponen por escrito todas sus profecías, pero sí el grueso o lo más importante de sus profecías. Entonces,
Amós pertenece a ese grupo que los judíos le llaman los profetas posteriores. Nosotros podríamos llamarles profetas en un sentido general, pero también entendiendo que son profetas literarios. O sea, profetas que pusieron por escrito sus mensajes. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque tenemos esos registros. Si se hubieran dejado oralmente, se hubieran perdido. Como por ejemplo, les dije anteriormente, los mensajes de Elías y Eliseo. Por ahí tenemos uno que otro contenido en los libros de Reyes, pero no más. ¿Y cuánto quisiéramos saber más de la proclamación de Elías y Eliseo? Pero no lo tenemos. Dios no quiso dejarnos esas proclamaciones. Estas sí, quiso Dios dejarlas para la iglesia de todos los tiempos. O sea que estos mensajes, a ser registrados por escrito, son mensajes no solo para Israel. Claro, primariamente fueron mensajes para el Israel al que estos profetas predicaron, pero ya que Dios lo dejó por escrito y lo colocó en las Santas Escrituras, quiere decir entonces que esos mensajes son para el pueblo de Dios de todos los tiempos, incluidos nosotros. Está aquí escrito, así que este mensaje es para nosotros y esa es la razón por la cual Dios lo incluye dentro de las Sagradas Escrituras. Volvamos al versículo 1. Amós 1:1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó, dice el texto, acerca de Israel. Quiero llamar la atención de ustedes ahora a esto, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Esa expresión que acabo de señalar, de enfatizar, la última parte del versículo, nos coloca en un marco histórico, en un marco temporal. O sea, responde a la pregunta, ¿cuándo profetizó Amós? ¿Cuándo es que Amós ejerció su ministerio profético? ¿Cuándo suceden estas cosas narradas en el libro? Respuesta, el texto nos dice que Amós profetizó en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y coloca también otra nota ahí al margen, diciendo 2 años antes del terremoto. ¿Notan que el profeta mismo nos coloca en un marco histórico? El hecho de que el escritor Amós coloque este dato en el primer versículo quiere decir que es importante. Quiere decir que él esperaba que la gente de Israel, posterior a sus días, supiera en qué contexto él escribió. Es tan importante que él coloca un acontecimiento increíble, un terremoto. Dice 2 años antes del terremoto. ¿Sí? Es como, acá lo entendemos en Armenia, es como cuando uno dice el terremoto. No, es que en el terremoto yo estaba en tal lugar. Cuando yo digo terremoto, usted se ubica automáticamente en el terremoto de Armenia. ¿Cierto? Si decimos, no, y típicamente uno habla con alguien de Armenia y dice, y bueno, ¿y usted cómo le fue en el terremoto? Uno no tiene que andar citando más ni diciendo nada, porque ya el terremoto... no, ya sabemos de qué estamos hablando y nos ubicamos en una época específica. Eso es lo que hacemos acá, nos ubica históricamente. Ahora, hay entonces 3 referencias. La primera referencia es el rey Usías, rey de Judá. Ese rey Usías, rey de Judá, también es conocido en el Antiguo Testamento como Azarías, con Z, Azarías. La historia de ese rey Usías o Azarías se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 26. No vamos a leer esos textos, por supuesto, yo solo les doy las referencias históricas. Segunda de Reyes 15 y Segunda de Crónicas 26. Un paréntesis para que ustedes sepan algo. Es fundamental cuando uno estudia los libros de los profetas, ubicarse históricamente en los libros de Reyes y de Crónicas. O sea, los libros de Reyes y Crónicas nos cuentan la historia, mientras que los profetas nos cuentan el mensaje de Dios en esos momentos históricos. Así que, como en nuestro caso estamos estudiando el libro del profeta Amós, si nosotros queremos saber la historia, qué era lo que estaba pasando en ese momento, tenemos que ir a los libros de Reyes y de Crónicas. Y por eso los profetas normalmente nos colocan el dato del rey bajo el que predicaron. Así que usted normalmente en una Biblia va a encontrar alguna referencia paralela, alguna referencia cruzada que le dice Usías, vaya a Primera de Reyes capítulo 15 o vaya a Segunda de Crónicas capítulo 26. Ahora, si estuviéramos estudiando los libros de Reyes y de Crónicas, entonces es importante leer allá la historia, pero luego ir a los profetas que predicaron en cada momento histórico para saber cómo es que Dios veía la historia, porque a veces uno lee la historia y le parece muy bonita, muy linda,
Pero cuando va y lee los profetas que profetizaban un momento específico, resulta que el profeta denuncia un poco de pecados. ¿Notan cómo interactúan entonces los libros históricos con los libros de los profetas en el Antiguo Testamento? De manera que entonces la primera referencia que Amós nos da es ese rey de Uzías que reinó en Judá. Judá era el reino del sur. Recuerden ustedes que a partir de la muerte de Salomón, el gran reino de Israel, que era un reino unificado bajo David y Salomón, se dividió en dos. Uno fue el reino del sur, que se le llamó Judá, cuya capital era Jerusalén, y otro fue el reino del norte, que se le llamaba Israel o Efraín, y la capital era Samaria. Entonces, este Uzías o Azarías reinó fue en el sur, en la parte sur del reino, ¿sí? ¿En qué época reinó? Él reinó entre el año 801 a.C. al 749 a.C. O sea, eso es hace mucho tiempo. Esos 2800 años antes de nuestra época. Nos tenemos que transportar 2800 años desde nuestros días. 800 años antes de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Amós predica en el siglo VIII antes de Cristo. Pero la segunda referencia que nos da Amós en el versículo 1 es que predicó bajo el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Notan entonces cómo nos ubica tanto en el reino del sur como en el reino del norte? Claro, como esos dos reinos eran hermanos, en cierto sentido, habían sido un reino unificado, pero luego se dividen, entonces normalmente la historia se empieza a intercalar. Se va contando lo del sur, contando lo del norte. Entonces, mientras en el sur, en Judá, reinaba Uzías, en el norte estaba reinando Jeroboam, hijo de Joás. Este Jeroboam es Jeroboam II. Jeroboam II, ¿por qué? Porque hubo un Jeroboam primero que fue el fundador del reino del norte. De hecho, fue el que se rebeló contra la casa de David y se paró. Armó toldo aparte en el norte. Entonces, Jeroboam mencionado acá es Jeroboam II. La historia de ese Jeroboam está narrada en Segunda de Reyes capítulo 14. Hoy vamos a dar muchos datos históricos y geográficos para poder ubicarnos en el libro y poder entender bien el mensaje. ¿Sí? Entonces, estén muy atentos a estos datos históricos. Yo no espero que ustedes se los aprendan y luego los repitan, sino que les ayuden más bien a ubicarse dentro de este marco histórico cultural del libro del profeta Amós. Ahora, este Jeroboam II reinó del año 803 a.C. al 762 a.C. O sea, reinaron casi el mismo tiempo, noten. Tanto Uzías como Jeroboam. Uzías, repito, reinó del 801 al 749, mientras que Jeroboam II reinó del 803 al 762. Esto quiere decir que estos dos reyes compartieron más o menos 40 años de reinado, entre el año 801 y el año 762. Ese es el periodo que comprenden. Por lo tanto, podemos afirmar que el ministerio del profeta Amós se dio en esos 40 años. En esos 40 años, no que haya profetizado durante 40 años, sino que ese ministerio tuvo que ejercerse en ese periodo de 40 años, en el cual compartieron reinado Uzías y Jeroboam II. Uzías en el sur y Jeroboam II en el norte. O sea, el ministerio profético de Amós debemos ubicarlo entre el año 760 y el año 800 antes de Jesucristo. La tercera referencia que nos da Amós en el versículo 1 es 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto. No sabemos nada de ese terremoto. Los libros de Reyes no mencionan el tal terremoto, ¿sí? Pero sí se sabe que fue un evento magno, que fue un evento terrible, fue un evento memorable, porque 2 siglos después de la época de Amós, Zacarías, uno de los últimos profetas, que ya es un profeta posterior al cautiverio, menciona el terremoto. Observen su Biblia, Zacarías capítulo 14, versículo 5. Es el penúltimo profeta. Zacarías profetiza 200 años después de Amós. Zacarías profetiza hacia el año 500. Entonces nos vamos 200 años más adelante en la historia y mire lo que dice Zacarías capítulo 14 versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Hermanos,
Si ese terremoto lo recordaban 2 siglos después, ¿cómo se imagina que fue? O sea, se volvió en un punto histórico, en un hito histórico, tan importante que un profeta 2 siglos después de Amós puede citar el terremoto. Iba a decir, ¿se acuerdan cuando Israel tuvo que huir de ese terremoto? Todos se escondían. Así va a ser cuando Jehová los vuelva a visitar. Entonces estamos hablando de un evento muy importante, pero como les dije anteriormente, lamentablemente no tenemos la fecha exacta de ese terremoto. Tuvo que ser en esos 40 años, entre el año 760 y 800. Más no podemos fechar exactamente el libro del profeta Amós. Pero cuando nosotros leemos el mensaje de Amós, leemos los 9 capítulos de Amós, notamos que Amós reiteradamente señala un estado de opulencia y de crecimiento económico sin precedentes en Israel. La mayoría de los mensajes de Amós van en contra de los acaudalados de Samaria. Gente rica que vivía en Samaria, la capital del reino del norte, vivían en grandes casas, tenían casas de veraneo incluso más al norte de Israel, pero que todo eso lo habían construido a expensas de los pobres. Y vamos a mirar luego esos mensajes de Amós tan duro contra aquellos ricos que habían construido todo, denigrando al pobre, destruyendo al pobre. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el ministerio profético de Amós se lleva a cabo en una época de gran opulencia económica, de gran crecimiento económico en Israel, en la nación del norte. Y eso corresponde con lo que sabemos de la segunda parte del reinado de Jeroboam. O sea, el reinado de Jeroboam II se divide en 2 partes. Una primera parte donde él trata de reconstruir a la nación, pero una segunda parte donde Jeroboam se dedica a la construcción de grandes edificios, se dedica a atacar a sus enemigos, conquista varios territorios y ensancha, agranda el territorio de Israel. Miremos eso en Segunda de Reyes capítulo 14, versículos 23 al 29. Observen bien, leo para ustedes. Ahí tienen un titulito, ¿no? En Reina Valera dice Reinado de Jeroboam II. Ahí está. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, siempre se va contando la historia y paralela, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Samaria era la capital, la ciudad capital de ese reino, ¿no? Y reinó 41 años, como yo les dije. Versículo 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, Jeroboam primero. Versículo 25, noten lo que hace este rey en la segunda parte de su reinado, en la segunda época de su reinado. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Este es el Jonás canónico del libro del profeta Jonás. Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gad-Hefer. Versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, note, restituye, o sea, derrota a Damasco y Hamat y lo vuelve a ser parte de su reino que habían pertenecido a Judá. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, versículo 29, y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Así que las denuncias que tenemos al interior del libro del profeta Amós coinciden con esta segunda época de Jeroboam. De manera que si queremos fechar un poco más exactamente la época en la que profetizamos, debemos pensar por allá hacia el año 780 al 760 antes de Jesucristo. Eso es lo que entonces nosotros podemos decir con relación a la época en que Amós profetiza. Más importante que pensar en una fecha específica, años 760, 780 antes de Cristo, es pensar en las condiciones que prevalecían cuando él profetiza. Porque esas condiciones son las que dan origen al tipo de mensaje que encontramos en el profeta. Para los días de Amós, entonces, el reino del norte era más fuerte económica y políticamente que el reino del sur.
Incluso había llegado a conquistar algunas de las naciones vecinas, extendiendo sus límites, como acabamos de leer. Esa seguridad que traen las conquistas, esa seguridad que trae la opulencia económica, que trae mucha riqueza, seguramente había llevado a la nación a la arrogancia. Una arrogancia que a su vez los condujo a la degradación moral y social. Una degradación moral y social sin precedentes en la nación de Dios. Incluso al punto que estos hombres de esa nación llegaron a ignorar el mensaje de los profetas. Y luego lo vamos a ver. Incluso llegaron a prohibirle a Amós que predicara, que profetizara. Le dice, vete, capítulo 7, le dicen, vete de acá, ve a profetizar de donde tú eres. Lo devuelven allá. Es interesante ver que en esta época de tanta riqueza, de tanta estabilidad económica, política en Israel, fue cuando Dios mandó más profetas para que le predicaran a este pueblo. Fue la época de mayor oscuridad religiosa, de mayor oscuridad moral de Israel, pero fue la época en que predicaron, o Amós, por supuesto que lo estamos considerando, pero que también profetizaron Oseas, que también profetizó Miqueas, entre otros, Isaías también. O sea que Dios no dejó de enviarles constantemente el testimonio profético, a pesar de la condición tan deplorable de Israel. Importante, hermanos, importante. Notar entonces que estabilidad económica, estabilidad política, riqueza, no es sinónimo de la bendición divina. Porque eso en los días de Amós estaba acompañado más bien con un deterioro total de la religiosidad en Israel. Escuchemos algunas de las vehementes denuncias de Amós contra los dirigentes y los terratenientes de Samaria. Vamos a mirar algunos textos del profeta Amós para que veamos el tipo de mensaje que él está enviando. Escúchenlas bien, no voy a explicar. Lo que quiero es que leamos estos textos y nos hagamos un panorama de cuál es la situación del profeta, de acuerdo a lo que ya describimos, y entonces cómo es su mensaje, qué es lo que él está denunciando, qué es lo que está señalando. Miren cómo es el lenguaje de Amós, cómo es directo, cómo es un profeta que no tiene miedo a señalar los pecados directamente. Y lo señala con nombre y apellido esos pecados. Comencemos por favor con Amós capítulo 2 versículos 11 al 12. Levanted vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Qué tal eso? ¿Notaron? Por ahora no vamos a dar explicaciones, pero claramente noten, Dios les envía profetas, les envía nazarenos. Nazarenos era gente que hacía voto a Jehová, o sea, gente consagrada a Jehová. ¿Y qué hizo Israel con estos profetas y nazareos? A los nazareos, que parte de su voto era no tomar nada de vino, le dieron vino, o sea, los incitaron a romper los votos que habían hecho Jehová. ¿Y a los profetas qué le dijeron? No profeticen. Ojo que ese no profeticen es, no predique más. No, es, si sigues profetizando, te matamos. Y eso hicieron con muchos profetas. Sigamos. Amós capítulo 4, 1 al 3. 4, 1 al 3. Esta es una de las denuncias más duras y crueles y uno de los textos que más me gusta de Amós. Amós 4, 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová, el Señor, juró por su santidad. He aquí, viene sobre vosotras días en que os llamarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Gracias. Tremendo, ¿no? Oíd esto, vacas de Basán. Les adelanto un poquito la interpretación del texto. ¿Sabe quiénes son las vacas de Basán? Las señoras ricas, acaudaladas y opulentas de Samaria. ¿Qué le dicen a sus maridos? Traigan para que nosotros vivamos bien. Y esos maridos, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Qué dice el texto? De oprimir al pobre. ¿Qué denuncia, no? Mire que estos profetas son increíbles porque ellos se meten en temas que nosotros llamamos un día temas sociales. Temas donde supuestamente la iglesia no se tiene que meter.
No, ellos hablan también a esos pecados, esos grandes males que simplemente es una violación de la segunda tabla de la ley. Amar al prójimo como a ti mismo. Vamos ahora a Amós, capítulo 5, versículos 10 al 13. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que bajáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que fuisteis al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Más claro aún, ¿no? Más claro aún. Aborrecieron al reprensor. ¿Quién era el reprensor? ¿Quién era el que iba y lo reprendía? El profeta. ¿Qué hacen con el profeta? Lo aborrecen, no lo quieren escuchar. Más bien lo abominaban al profeta. ¿Por qué razón? Porque el profeta denunciaba sus pecados. El pecado acá es que vejaban al pobre y recibían carga de trigo para edificar grandes casas. ¿Qué es lo que Dios les dice? ¿Saben qué? Esas casas que ustedes edificaron no las van a habitar. Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. 40 años después de Amós, Israel fue llevado cautivo a Siria. Estas son amenazas verdaderas, son reales. Cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios amenaza, también cumple. Sigamos. Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, y miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Qué texto hermoso, ¿notan eso? Ahora, hermoso por cómo termina. Mire, el último versículo, el 24, recoge en cierta medida el mensaje del profeta Amós. ¿Qué es lo que Dios demanda? Es esto, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué es juicio y qué es justicia acá? De acuerdo al contexto, es abominar la vana religiosidad que no sirve de nada y más bien vivir una vida de justicia y amor. Una vida de amor a Dios y una vida de justicia al prójimo. Estos israelitas se escondían bajo su religiosidad. Tenían esas vidas perversas, pero querían transar con Dios. Querían llegar a un acuerdo con Dios llevando sacrificios, teniendo altares. ¿Y qué es lo que Dios les dice? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en sus cultos, en sus asambleas. La religiosidad sin vida espiritual no sirve de nada. Es más bien para la condenación. Avancemos. Amós capítulo 7, versículos 12 y 13. Rafael. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y con allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Cuando Dios comisiona a Amós para ir y predicar al reino del norte, es parecido a cuando Dios comisiona a Jonás para ir y predicar a Siria. O sea, ¿me explico? Cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, profeta de Israel, ve y predica a Siria contra Nínive o a Nínive, lo que le está diciendo es ve y predícale a los enemigos de Israel. Por eso Jonás es tan reacio a ir y predicar. Por eso Jonás toma un barco y se va en un rumbo totalmente contrario al que Dios le había dicho. ¿Usted qué haría donde Dios le diga vaya y predíquele a sus enemigos? Vaya a predicarle a esa gente mala que quiere matarlo. Usted diría, uy, no, hasta allá no. Sí, yo quiero predicar el evangelio, pero no. Pónmela más fácil. Mire, cuando Dios le dice a Amós que era profeta de Judá, Amós nació en Tecoa y Tecoa era de la región sur, quedaba a unos pocos kilómetros de Belén. Dios le dice, Amós, prepárate a ir a predicar. Y yo creo que Amós dice, listo, Dios, claro que sí voy a ir a predicar. Y Dios le dice, pero no vas a predicar en Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Y entonces dónde? Vas a predicar en Samaria. ¿Samaria? Pero Samaria es la capital de nuestros enemigos del reino del norte. ¿Cómo así? Dios le dice, sí, allá es donde vas a ir a predicar. Y por eso acá, Amasías, que era uno de los funcionarios principales del rey Jeroboam, le dice al profeta Amós, ¿sabes qué? Devuélvete a tu tierra.
¿Quieres predicar? ¿Quieres profetizar? Aquí no lo hagas. Vete a tu tierra, vete a Judá, predica allá y profetiza allá. Pero aquí no. Aquí no, porque esta es la ciudad del rey de Israel, de Jeroboam. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo. Una, por cómo Israel rechaza el mensaje del profeta, pero dos, si lo vemos desde la perspectiva de la tarea del profeta. El profeta no le decía a Dios, sí, Dios, yo quiero ir a predicar, pero voy a ir a tal lado. Yo quiero hacer ministerio evangelístico en Miami Beach. No. El profeta tiene que ir ¿a dónde? A donde Dios lo mande. ¿Y qué tiene que predicar? Lo que Dios le diga. Y los mensajes del profeta Amós los estamos viendo, son mensajes bien duros. Así que Amós podía estar seguro de algo. Los mensajes que él estaba dando le iban a levantar enemigos. Y le levantaron enemigos. Amós capítulo 8, versículos 4 al 6. Esto, los que explotáis a los menesterosos, que arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos por engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Tremendo, ¿cierto? Bueno, menos mal eso no sucede hoy en día. ¿Será que este mensaje es actual? ¿Será que este mensaje solo tiene que ver con la época de Amós o también tiene que ver con nuestros días? Ahora, por favor, no piensen en los otros. Piense cada uno en su propia vida. ¿Será que esto tiene que ver con nosotros? La demanda de Dios a través del profeta es la de 5:24 que antes le subrayé. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Dios no demanda otra cosa. Eres parte del pueblo de Dios, eres el pueblo de Dios. Mira, yo no quiero religiosidad, yo no quiero ritos, yo no quiero sacrificios. Yo solo demando una cosa: juicio y justicia, amor y verdad. Esa es la demanda de Dios para su pueblo. Y es que Dios le está hablando a la nación con la que había hecho un pacto solemne. Dios no le está hablando a gente extraña. ¿Notan el punto? No es como Jonás, que le va a hablar a los asirios, que no conocían nada de la palabra de Dios. Es que Amós le está hablando a la nación de Dios, al pueblo de Dios, a aquellos con los que Dios había hecho pacto en Sinaí. Esta era una nación con la que Dios había hecho, o había establecido mejor, una relación personal íntima. Noten lo que dice el capítulo 3, versículo 2. En el contexto de todas estas denuncias que son duras, Dios tiene que recordarle a Israel algo. Y es esto. 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué tiene que recordarle Dios? Tiene que recordarles que les está hablando tan duro, que les está metiendo el dedo en la llaga, porque precisamente ellos, ¿quiénes son? Su nación. Son su pueblo. O sea, hermanos, estos pecados que estamos leyendo, que Amós denuncia, no estaban sucediendo en la gente pagana. No estaba sucediendo en la gente que no conocía a Dios, que no conocía la Biblia. Estaba sucediendo al interior del pueblo de Dios. Gente que conocía la palabra de Dios. Gente que tenía los profetas de Dios. Gente que tenía un conocimiento acerca de Dios. Pero ¿saben qué? Dios dice acá: a mayor revelación, mayor responsabilidad. Es interesante notar que el libro de Amós comienza con una serie de denuncias contra 6 naciones paganas. Miren rápidamente los titulitos en Amós capítulo 1 y 2. Bueno, ahí no hay títulos, pero miremos algunos versículos rápidamente ahí. Versículo 3, Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Damasco no era Israel, era una nación pagana. ¿Notan eso? Versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, otra nación vecina de Israel. Versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto, otra nación vecina de Israel al norte. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto, vecinos de Israel y parientes cercanos de Israel, los edomitas. Versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto, otro vecino de Israel. Y capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto.
Si usted es israelita y está escuchando estos oráculos o estas profecías de Amós, en este momento usted está saltando en una pata, feliz. ¡Qué bueno, Dios! Te estás dando cuenta de los pecados de todos esos paganos. ¡Destrúyelos, Señor! Pero ¿sabe qué está haciendo Dios a través de este mensaje? Está, por decirlo de alguna manera, acercando a Israel. Empieza a rodearlo, señalándole los pecados de las naciones cercanas, pero cada vez más cerca de Israel. Porque los últimos que menciona, a Edom, Amón y Moab, eran parientes cercanos de los israelitas. Y cuando los israelitas sienten que el juicio de Dios va a caer sobre las naciones impías y paganas, mire lo que sucede en 2:4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4. Amós era de Judá, pero estaba predicando en Israel. Los israelitas dicen, amén. Claro que sí, esos judíos impíos, destrúyelos, Dios. Pero más cerca, ¿no? Porque ahora Dios está dando un pronunciamiento contra sus hermanos directos. Y cuando Israel se siente a salvo del juicio divino, mire lo que sucede en el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4. ¿No se escapó del juicio? En este momento todo se pone silencioso. En este momento es lúgubre, porque Israel esperaba que Dios destruyera a todas las naciones, juzgara los pecados de todas las naciones y que ellos fueran colocados en alto, que llegaran a ser cabeza de las naciones. Y Dios le dice, no, un momento, a ustedes también. Y primero a ustedes, porque ustedes son mi nación. Solo a ustedes he conocido de la tierra, con ustedes fue que hice un pacto. Así que ustedes tienen mayor responsabilidad. Si esas naciones son responsables delante de Dios por sus pecados, ¿cuánto más los israelitas? Si esas naciones son responsables delante de Dios, aunque no tuvieron los profetas de Dios, no tenían la revelación de Dios, ¿cuánto más responsable era Israel, que sí tenía la revelación de Dios? Tenía la palabra de Dios y tenían los profetas de Dios. ¿Y sabe qué sucede entonces en el libro del profeta? Desde ese capítulo 2, versículo 6 en adelante, hasta el capítulo 6, son solo denuncias contra Israel. Denuncia a Dios el pecado terrible de Israel. En términos más fuertes de lo que leímos antes. Y luego en el capítulo 7 y capítulo 8, el profeta Amós junta una serie de 5 visiones que señalan la manera como Dios va a mandar su juicio. Miren lo que dice el capítulo 5, versículos 18 al 20. Los israelitas decían, sí, que venga ya el día de Jehová, que Dios visite todas las naciones paganas. Y la respuesta de Dios a esos israelitas es la siguiente. Amós 5, 18 al 20. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! O sea, esos israelitas decían, que venga el día de Jehová, que venga y juzgue a todos estos impíos. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? O sea, ese día que ellos esperaban fuera el día de la redención de Israel, se iba a convertir ¿en qué? En el día del gran juicio de Dios sobre Israel. Y la religiosidad no iba a servir de nada. Los ritos no iban a servir de nada. Los altares que habían edificado, llevar los sacrificios delante de Dios, no los iban a salvar. Capítulo 5, versículos 25 al 27. Ahí adelantico, 5, 25 al 27. Dios le pregunta a Israel, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, así ha dicho Jehová, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. No nos podemos esconder detrás de nuestra religiosidad. A los hombres los engañamos con nuestra apariencia de piedad, pero a Dios no. Israel podía aparentar ser piadoso, pero Dios, que conoce los corazones en este momento, ¿qué les dice? Ustedes no van a escapar de mi juicio. Es más, si ustedes confían en toda esa religiosidad, ¿sabe qué voy a hacer yo? Voy a destruir incluso sus altares. Capítulo 9, versículo 1. Una de las visiones de Amós, capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor
vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse en las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y el postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. O sea, se querían refugiar en el altar. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Destruye el altar? ¿Queremos refugiarnos en la religiosidad? ¿Qué hace Dios con eso? Lo destruye. Nos deja desnudos, sin esperanza. Así que Amós le está diciendo a Israel esto. No hay manera de que escapes del juicio de Dios. No hay forma de escapar. Los hombres pensamos que podemos huir del juicio de Dios a través de nuestra religiosidad, de nuestra falsa piedad, que podemos escapar del juicio de Dios a través de riqueza, que el día en que nos enfrentemos al juicio de Dios, ese día nosotros de alguna manera arreglaremos las cosas, como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? El día que se presente el problema, pues, ¡ay! Alguna cosa hacemos. ¿Sabe qué tiene que decir Dios? Capítulo 9, versículos 2 al 4. Ahí mismo, donde estamos ahorita. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, el monte alto donde estaba Samaria, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderán. Y si fueren al cautiverio, en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Hay cómo y dónde escapar? Esto debe hacernos temblar. No hay manera de escapar del juicio de Dios, hermanos. Queridos amigos, un día todo hombre va a tener que enfrentar ese juicio y eso es ineludible. Pero hay algo interesante, ¿saben? Esto que hace Amós es típico. Es típico de los profetas. Denuncia. Anuncio del juicio. Pero los profetas nunca quieren dejar al pueblo sin esperanza. De manera que en medio de todo este terrible contexto, de todas estas terribles profecías del profeta Amós, encontramos un doble ruego de Amós a favor del pueblo. Qué nobleza la del profeta, ¿no? Lo quieren matar. ¿Y sabe qué hace el profeta? Ruega por Israel. Capítulo 7, versículos 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba, o sea, esas langostas no van a dejar nada, eso es una visión del juicio. Cuando acabó de comer la hierba, yo dije, yo es Amós, el profeta, le dice a Dios, escuchen esto, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Increíble. Versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. El juicio ahí, inminente a la puerta, respirándole en la nuca, como decimos. Y Dios detiene el castigo. ¿Por qué razón? Por la intercesión del profeta. Y miren ahí mismo, versículos 4 al 6. Otra visión del juicio. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y Dios, que es clemente y misericordioso, Dios que se deleita en perdonar y no en juzgar, dice el texto, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová. Los ruegos del profeta finalmente encuentran eco en la promesa de preservación de la nación, de un remanente de la nación, de no toda la nación, sino un pequeño grupo de la nación, y de la restauración postrera
de Israel. Un libro que desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 6, está cargado de denuncias, termina de la siguiente manera. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Mire cómo termina el libro. Juicio, 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 juicio. Visión de juicio, visión de juicio, visión de juicio. Y lo único que espera uno es que al final todo se destruya. No es así, hermanos. El profeta termina diciendo esto, Amós 9, 11 y 12. En aquel día, los días postreros, los días del Mesías, en aquel día yo levantaré, dice Jehová, el que está hablando de Jehová, yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, sí va a venir juicio. Pero una vez venga el juicio, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Notan cómo termina el libro del profeta? Termina con esperanza. Con una esperanza de restauración para aquellos que invoquen el nombre de Jehová. Y este texto, mis queridos hermanos, es citado en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Detalle que no podemos ni debemos pasar por alto. Abra su Biblia. Y aquí terminamos en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Allí en Hechos, Jacobo, el hermano de Jesús, se levanta para dar unas palabras finales con relación al ministerio de Pablo y Bernabé, un ministerio de predicación del evangelio entre los gentiles. Los gentiles creyeron en Cristo y fueron salvos. Y ante ese hecho, entonces las palabras de Jacobo son estas. Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, la amenaza de Amós se cumplió. Porque Dios juzgó a la nación de Israel. La nación de Israel que rechazó al Mesías, rechazó a Cristo. Dios la quitó. Ya no es más el pueblo de Dios. Pero también se cumplió la promesa. Dios cumple sus amenazas, pero también cumple sus promesas. Se cumplió la promesa porque todo aquel que cree en Jesucristo, que invoca el nombre de Dios, ahora viene a ser parte del pueblo de Dios y es parte de ese tabernáculo caído de David que Dios está levantando, es decir, la iglesia de Jesucristo. El libro del profeta Amós nos recuerda que a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Tú, que hoy estás escuchando la palabra de Dios acá, hoy tienes una mayor responsabilidad delante de Dios. Dios va a pedir cuenta a cada ser humano conforme a la revelación que haya recibido. Dios es justo. A mayor revelación, entonces Dios va a pedir mayores cuentas. Vamos a ser menos excusables delante de Dios. Pero también debemos entender algo. Los privilegios no salvan. Estar en una iglesia cristiana no salva. Crecer en una familia cristiana no salva. Estar en el culto del domingo no salva a nadie. Esos son grandes privilegios. Pero no salvan. Esos privilegios solamente nos recuerdan el deber que tenemos delante de Dios. Llegará un día, como dice Amós, cuando todo hombre vendrá al encuentro de su Dios. Dios le dice a Amós, a Israel a través de Amós le dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y eso nos dice a cada uno de nosotros hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Va a venir un día en que todo hombre va a estar delante del trono de Dios. Y aquel día para muchos va a ser día de oscuridad y no de luz. De juicio. Pero para otros va a ser día de salvación. Aquellos que no confían en su vana religiosidad, que no confían en sus privilegios religiosos, o en los privilegios recibidos, sino que confían en la palabra de Dios, que nos anuncian al Hijo de Dios, al lucero de la mañana.
Aquellos que invocan el nombre de Dios en Jesucristo disfrutarán de la abundancia de la salvación provista por Jehová. Como dice el gran profeta pastor, Amós, pastor de ovejas, no pastor de iglesia. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los mostes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Esa es la invitación de Dios. ¿Quieres disfrutar de esa plenitud? ¿Quieres disfrutar de esa bendición maravillosa, ser parte de ese tabernáculo caído de David que Dios está reconstruyendo? El medio, el camino es Jesucristo. Y si rechazas ese mensaje, estás seguro que el día de Jehová será día de tinieblas y de oscuridad, y que no podrás escapar de ese juicio. וקומה בעזרתי, וקומה בעזרתי, החזק מגן.